Ya sabe usted que le doy el saludo de la manera más cordial y entusiasta. ¿Qué tal? ¿Dispuesto a acompañarme en esta aventura que se llama No hagan ruido, música? Espero que sí. Bueno, pues traigo un costal de música también, de lo que hemos llamado etnomúsica, un intento experimental dentro de las corrientes musicales por recuperar el sonido, la música y sobre todo el marco de comunicación con el exterior que los músicos prehispánicos tenían. En este caso, estoy hablando del disco Raíces Vivas, un hermoso disco que Óscar Hernández, compositor e instrumentista mexicano, publicó en 1992, hace casi 30 años. Y este disco, Raíces Vivas, es muy agradable porque el objeto fundamental es establecer un puente de comunicación con la naturaleza, cosa que hemos perdido en la apreciación de nuestro gusto musical. Interpretado por el propio Óscar Hernández, que es multiinstrumentista. Mire, le voy a leer el tipo de instrumentos que intervienen en la confección de este fonograma. Son del grupo de los idiófonos, o sea, de aquellos que tienen materiales inminentemente sonoros, están el teponaztle, que es un tronco ahuecado con dos lengüetas; ayotapalcatl, que es una concha de tortuga; el chicahuastle, que no es otra cosa sino una sonaja de guaje; el chixtli, palo de lluvia; el chicali, o jícara de agua; los chalchayotes, o los llamados también huesos de fraile; las charchas, o pezuñas de guanaco; el comitl, o cántaro. Dentro de los instrumentos aerófonos que se ejecutan con aire, vamos a escuchar el chixtli, o silbato de barro; el atecocoli, que es el caracol marino; tlapiltzali, flautas de barro; las flautas ulacapisli, o también conocidas como ocarinas; las tlapilzoli, o flautas de carrizo; el quenacho, o flauta de bambú; la flauta amazónica, que está hecha de carrizo de los piaroa. También vamos a escuchar instrumentos membráfonos, tambores provistos de parches de cuero sencillos y dobles; el huehuetl, tambor vertical hecho de un tronco; el tambor tarahumara, que es redondo y de doble parche; los timbales de barro, que tienen un parche de cuero, según parece de origen azteca, tolteca y teotihuacano. Pero también habrá instrumentos cordófonos, los que están hechos con una o varias cuerdas; el arco musical tepehuano, que se le conoce como el monocordio. Y la conjunción de todos estos elementos instrumentales va a redundar en una experiencia comunicativa con nuestra naturaleza. Eso es muy importante. Óscar Hernández es un multiinstrumentista y compositor muy completo que se ha encaminado hacia el rescate de los sonidos de estos instrumentos que nos remiten al pasado más remoto de nuestros pueblos originarios. Pero en este programa también vamos a cumplir con la promesa que les hice la semana pasada, es leer los 2 capítulos que nos quedaron restantes del libro de Enrique Semo, 500 años de la batalla por México Tenochtitlan.
En este programa completaremos la lectura del capítulo 4 y el capítulo 5, acompañados por la música de Óscar Hernández. Respecto a Enrique Semo, creo que hay mucho y a la vez resulta reiterativo hablar, porque es un hombre muy importante en el desarrollo de la intelectualidad mexicana, cuya máter fue la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Economía y Derecho, historiador y también un hombre que, con sus análisis político-literarios, nos conduce a toda una filosofía que constituye un cuerpo muy importante para comprender nuestro devenir cultural. Ese es Enrique Semo, que a los 91 años de edad publica este libro, 500 años de la batalla por la conquista de México Tenochtitlan. Hace un resumen muy valioso y hoy vamos a completar la lectura del mismo libro con los capítulos 4 y 5. ¿Nos acompaña? No se va a defraudar. Tenemos buena música y muy buen razonamiento histórico. ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido! No hagan ruido. Música. Capítulo 4. Guerra cruel y descarnada. Es el año de 1520. En México Tenochtitlan se aproxima la gran fiesta del mes de Tozcatl, del 14 al 23 de mayo, fiesta dedicada a los principales dioses de la ciudad, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Los grandes capitanes de las guerras mexicanas se preparaban para la ocasión, vistiéndose y pintándose. Las danzas empezaron en diferentes lugares de la ciudad, pero sobre todo en la plaza principal del Templo Mayor. Los grandes señores y guerreros eminentes que llevan puestas sus mejores joyas y adornos bailaron incansablemente durante días. Pero en la ciudad la tensión crece acompañada de toda clase de rumores. El tianguis ya no proporciona todos los abastecimientos que requerían los españoles. Pedro de Alvarado, que había quedado al mando en ausencia de Cortés, recibía informes preocupantes de sus soldados sobre el cambio de humor de la población tenosca. Sus aliados, los tlaxcaltecas, conspirando siempre contra los mexicas, informan que importantes personajes de la corte estaban reunidos en el recinto del Templo Mayor, preparando un ataque general
contra su cuartel, el Palacio de Atzayácatl. Quizás Alvarado se acordó de Cholula. Debía de adelantarse, descabezar la posible insurrección sin demora. Y las danzas en que estaban desarmados muchos de los jefes mexicas ofrecían una ocasión inmejorable. Según Iztlizóchitl, el 16 de mayo, en un momento determinado, cerca de 80 soldados españoles se dirigieron al Templo Mayor. A la orden de Alvarado, sus hombres cayeron sobre los danzantes. Los informantes de Fray Bernardino de Sahagún relatan: inmediatamente cercan a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales, dieron un tajo al que estaba tañendo, le cortaron ambos brazos. Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y dan tajos con las espadas, los hieren. Algunos los acometieron por detrás, inmediatamente cayeron por tierra, disparadas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza. Anhelosos de ponerse en salvo, no hallaban a dónde dirigirse y los españoles andaban por doquiera en busca de las casas de la comunidad. Lanzaban estocadas, buscaban por si alguno estaba oculto ahí. Fue verdaderamente un genocidio. Los guerreros mexicas ni siquiera conocían el uso mortífero de las espadas. Los españoles lograron su objetivo. Matan a unos 3,000 nobles y capitanes. La élite mexicana quedó descabezada. Pero lo que fue una sorpresa para ellos fue la reacción espontánea y bravía del pueblo tenochca. México Tenochtitlan no es Cholula. No tardó la respuesta en extremo violenta de los guerreros. Se oyeron llamados a las armas y de regreso a sus cuarteles los españoles y sus aliados indígenas se encontraron fuertemente sitiados. En ausencia de los generales, los calpuleques, jefes del Calpulli, abrieron los arsenales y llamaron a todos los hombres hábiles para tomar las armas. Y como el ejército mexica es el pueblo armado, se inició la guerra. Los tenochcas trataban de forzar las entradas del cuartel español sin poder romper la barrera de acero que les imponían los sitiados. Otros disparaban nubes de flechas, piedras y dardos desde los techos de los edificios vecinos, y otros más intentaban socavar los muros. El combate no cesó hasta caer la noche y al otro día se reanudó muy temprano. Los indios vuelven al asalto con gran arrojo. Durante 3 semanas los tenochcas acosaron a los españoles, obligándolos a encerrarse en sus cuarteles, privándolos de alimentos y agua. Cortés volvió a Tenochtitlán el 24 de junio, después de haber vencido al enviado de Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Regresó con una tropa muy crecida con los desertores de Pánfilo de Narváez. Llevaba consigo 1,700 hombres, de los cuales 100 de a caballo,
muchos cañones y un gran destacamento de indios aliados, unos 7,000 de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula. Los mexicas los dejaron pasar para no luchar en dos frentes. Con el aumento del número se agravó la necesidad de víveres y Cortés mandó al rey que hiciese celebrar el mercado acostumbrado, pero éste le dijo que los hombres de más autoridad se hallaban presos como él, y Cortés contestó airado que para cumplirse esa orden podía liberar de la prisión a quien él quisiera. Moctezuma señaló a su hermano Cuitláhuac, conociendo sus posiciones, y Cortés concedió, pero su esfuerzo no logró cambiar la desesperada situación de los sitiados, y el 30 de junio, en la noche, Cortés, convencido de que estaban en una trampa mortal, decide abandonar Tenochtitlan. La huida por la calzada de Tlacopan se transformó rápidamente en un desastre. Los guerreros mexicas aparecían por todos los costados tirando piedras y dardos, dando lanzadas y golpes de macahuit, arrastrando a los intrusos sobrecargados de botín a los canales o a las aguas de la laguna. Estaban en las canoas, en la calzada, en los techos de las casas combatiendo sin descanso, deshaciendo la columna de los españoles que estaba incapaz de manobrear, tomando prisioneros que enseguida llevaban a inmolar al templo de Huitzilopochtli. La retaguardia no logró salir y fue masacrada. El terror se apoderaba de los fugitivos entre los alaridos de los guerreros y el estrépito de los grandes tambores de guerra. Cortés perdió, en la que después los españoles llamaron Noche Triste, y que para los mexicas fue una gran victoria. Más de 800 soldados y 2,000 guerreros aliados, así como todo su equipo pesado. Para los mexicas fue una gran victoria, quizás la mayor de toda la guerra contra el invasor. Con dificultades Cortés logró regresar a Tlaxcala, en donde sus habitantes lo recibieron en paz y ayudaron a los sobrevivientes a curar sus heridas y a descansar por más de un mes. Después Cortés, con algunos refuerzos llegados de Cuba, comenzó a hostigar a las tropas mexicas estacionadas en diferentes puntos de la meseta central para aislar la ciudad de México Tenochtitlan. En esas campañas, la composición de sus fuerzas era de 50 o más indios por cada español. Los aztecas tenían presencia, influencia y poder no solo en Tenochtitlan, sino en muchas ciudades de la Anáhuac, que estaban a una distancia relativamente cercana. Antes de poner sitio a la capital, las fuerzas de la Gran Alianza debían cambiar la actitud de esas ciudades y derrotar a las fuerzas mexicas que había en ellas para evitar la ayuda desde fuera. Esto representó una serie de batallas, en realidad una verdadera guerra que duró 8 meses, desde agosto de 1520
hasta mayo de 1521. Los mexicas la libraron con gran valor e inteligencia, pero a final de cuentas la perdieron. La Gran Alianza Anti-Azteca logró su objetivo principal. El aislamiento de los mexicas aumentó y el número de sus enemigos se multiplicó. La Gran Alianza creció en número y fortaleza. Para comprender los movimientos de las tropas de la Gran Alianza Anti-Azteca, iniciados en los primeros días del mes de enero de 1521, es importante conocer la geografía de la cuenca del lago de Texcoco. Para llevar a cabo un sitio exitoso, debía controlarse todo el sistema de lagos que rodeaba Tenochtitlan, para no permitir que ingresaran suministros o refuerzos a la ciudad, así como evitar que el cerco fuera roto. Ya hacia el mes de mayo de 1521, con Tacuba en ruinas, el poder de Tenochtitlan se mantenía únicamente en la ciudad. Por su parte, Texcoco se había transformado en centro de la Gran Alianza Anti-Azteca. De Texcoco partió una expedición hacia el noroeste, tomando no sin combates las ciudades de Xaltocan, Cuautitlán, Tenayuca, Azcapotzalco y finalmente Tlacopan, Tacuba. Allí, el 20 de abril de 1521, en una fuerte batalla en la cual los defensores de la ciudad, fingiendo una retirada que produjo la persecución por parte de los conquistadores y sus aliados, los mexicas y tepanecas estuvieron a punto de asestar un golpe que pudo haber modificado de raíz su difícil situación.
Capítulo 5. Vida y muerte de una gran ciudad. Partiendo de un cálculo militar simple, 700 hombres no pueden poner sitio anfibio a una ciudad lacustre de 300,000 habitantes, dueña de una flota de 50,000 canoas, poblada con guerreros dispuestos a luchar y defenderla hasta la muerte. El asedio es ante todo un bloqueo militar que impide el abastecimiento y el ingreso de refuerzos desde fuera. Los mexicas podían defender las calzadas con pocos hombres y romper el cerco por agua en todos los sentidos para abastecerse. Fue necesaria la participación masiva de los pueblos indígenas en la Gran Alianza Antiazteca para llevarla a cabo. La caída de México Tenochtitlan fue obra de grandes ejércitos indígenas, con la participación destacada de los conquistadores. Los pueblos originarios continuaron en su imaginario con sus filias y sus fobias, y sus conflictos y alianzas que predominaban en el último siglo de la sociedad antigua prehispánica. Es ahí donde hay que buscar varias de las explicaciones de la rápida destrucción de México Tenochtitlan. El pueblo mexica era un pueblo inminentemente guerrero. Cada año combinaba las labores agrícolas con las expediciones militares. Los aztecas exigían a los pueblos sometidos tributo, trabajo masivo, apoyo en sus expediciones guerreras y víctimas para los sacrificios. Además, había pueblos que no lograron someter, como los tlaxcaltecas y los tarascos, pero con los cuales tuvieron varias guerras floridas de desgaste. El imperio azteca estaba basado en el miedo que debía ratificarse cada año con éxitos que inspiraran terror. Es natural que el odio y el temor que inspiraban fuera creciendo, y muchos pueblos estaban dispuestos a luchar contra ellos. Las condiciones que dieron lugar a la Gran Alianza Antiazteca se fraguaron durante las últimas décadas del período postclásico, de 1428 a 1521. Cortés no tuvo que azuzarlos, solo unirlos, y esa fue la esencia de su estrategia a lo largo de 2 años. Irónicamente, la lucha por la libertad de los pueblos dominados por el imperio azteca coincidió con la empresa colonialista de los españoles, y ambas se sobrepusieron en un momento crucial. Por un tiempo corto convergieron 2 movimientos con propósitos opuestos. Los pueblos indígenas sometidos, o bien hostilizados por los aztecas, luchaban para liberarse del cruel dominio o la amenaza latente de un poder imperial. Los conquistadores, siguiendo la reconquista y el capitalismo temprano, guerreaban por imponer un régimen colonial, una alianza contra natura.
La Gran Alianza Anti-Azteca fue una unión de los contrarios. Al principio se unieron a los españoles los pueblos de Tlaxcala, Huejotzingo, Zempoala, Cholula, Chalco y Texcoco. Y al final, incluso los pueblos de las Chinampas, Xochimilco, Churubusco, Mexicalcingo, Mixquic, Tláhuac, Iztapalapa y Coyoacán, que al principio apoyaban a los mexicas, se pasaron a la Gran Alianza Anti-Azteca. Por una de esas casualidades trascendentales que se dan en la historia, los luchadores por la libertad se vieron unidos en el mismo campo, con los agentes de un imperio colonial. El caso no volvió a repetirse en todo lo que sería la América española. La conquista del Perú llevó 40 años. El 22 de mayo de 1521 comenzaron el sitio de México Tenochtitlan 700 conquistadores y unos 100,000 guerreros indígenas. Los habitantes de México Tenochtitlan, hacinados en la ciudad, se vieron diezmados por la viruela y otras enfermedades provocadas por la falta de alimentos y agua potable, y por los cuerpos insepultos. Las batallas se sucedieron durante 83 días. Se luchaba de día y de noche, sin descanso. Cortés apresuró el sitio por miedo de que sus aliados lo abandonaran si duraba mucho tiempo. Eso contribuyó a la destrucción física de la ciudad. Durante las batallas, los aliados destruyeron sistemáticamente las casas de 2 pisos de la capital mexica, porque sus habitantes arrojaban contra los invasores piedras y dardos desde las azoteas. Moctezuma había sido sustituido en el poder por reyes que se le habían opuesto desde la aparición de los conquistadores en Veracruz. El bando de la resistencia sin concesiones. Al principio, Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, quien murió en la epidemia, y luego Cuauhtémoc, joven de 25 años, señor de Tlatelolco, que dirigió la resistencia hasta el final. Los dos se habían opuesto radicalmente a la posición expectante y conciliadora de la mayoría del Consejo. Para afianzarse en el poder, tuvieron que librar batallas armadas contra los familiares y los partidarios de la posición de Moctezuma. Nadie quedó excluido en la defensa de la ciudad. Participaron todos los sectores de la población mexica, maseguales, artesanos, comerciantes, guerreros de las órdenes, nobles y sacerdotes. En varios momentos las mujeres jugaron un papel muy importante. En Tenochtitlan se tomaron medidas para poner en pie un ejército, a pesar de que había pasado la estación de guerra fijada por el calendario agrícola. Además, la cadena de mando había sido seriamente dañada por el asesinato de los nobles en la fiesta de Toxcatl. Los dirigentes optaron por una estrategia defensiva que obligara a la Gran Alianza Anti-Azteca a concentrar sus ataques y sortear los obstáculos que la ciudad y las aguas del lago les oponían.
Los tenoscas aprendieron a usar espadas, lanzas y ballestas arrebatadas a los españoles, aun cuando no podían fabricar las flechas de metal. También aprendieron a enfrentar a los jinetes. Así un natural de Tlatelolco asió la lanza con que estaba atravesado y sus compañeros lo ayudaron quitándosela al jinete, a quien tumbaron del caballo y mataron. Otra vez, ante la acometida de los tlatelolcas, los españoles tuvieron que abandonar un gran cañón en el patio de Huitzilopochtli y fue arrojado en aguas profundas, en un sitio llamado Tetamazulco. 4 meses antes de establecer el cerco, la Gran Alianza aprobó suerte en Iztapalapa, ciudad gobernada por Cuitláhuac, a quien Cortés culpaba de la derrota de la Noche Triste. Al principio se combatió denodadamente. Los tenoscas se defendieron con obstinación en tierra y agua. Después de un tiempo, fingieron ceder y se retiraron con sus mujeres e hijos en canoas. Ya entrada la noche, los aliados se ocupaban en saquear y quemar las casas. Pero la aparente victoria pronto se convirtió en un gran susto, porque a la luz del incendio se advirtió que el nivel de agua subía y las casas comenzaban a inundarse. Los mexicas habían roto el dique y el agua invadió la ciudad lacustre. Los aliados empezaron a retirarse apresuradamente, pero llegaron a un lugar en el que había tanta agua que pasaban con suma dificultad. Y a costa de perder hombres y caballos que se ahogaron, así como la mayor parte del botín, la superioridad técnica de los conquistadores en el sitio de Tenochtitlan se manifestó también en la construcción de 13 bergantines. Cortés, que ya había experimentado la eficacia de los mexicas en las batallas lacustres durante la derrota de la Noche Triste, quiso asegurarse el dominio naval. Contaba para ello con los servicios de un soldado de nombre Martín López, carpintero de Rivera, oriundo de Burgos, que era un verdadero experto constructor de barcos. Ya durante la primera instancia de Tenochtitlan había construido 4 bergantines para propiciar la huida en caso de ataque de los mexicas, pero estos los quemaron. Así es que por órdenes de Cortés, junto con otros carpinteros y numerosos ayudantes tlaxcaltecas, el soldado puso inmediatamente manos a la obra. La construcción tuvo lugar en la vera del río de Tlaxcala, para protegerla de posibles ataques mexicas, y el trabajo duró apenas 90 días. Cortés mandó al burgalés a Santa Cruz a traer de Veracruz todo el material útil de los barcos desmantelados: anclas, clavos, estopas, velas, jarcias, así como calderos para hacer la brea. Los marineros prepararon la resina llamada pez, necesaria para las juntas y el calafateo de las naves. Martín López buscó y escogió en los montes cercanos la madera de roble, encino y pino necesaria, y también organizó 2 herrerías con sus fraguas. Cuando tuvieron terminados los bergantines, los ensamblaron y probaron en el río Zaguapan. Según José Luis Martínez, el bergantín, que hoy se llamaría lanchón,
Tenía un largo de 11.8 y 13.4 metros. Su ancho era de 2.24 a 2.52 metros. Y la altura de la quilla era de 1.12 metros. Los pequeños navíos llevaban 6 remeros de cada lado y tenían 1 o 2 mástiles con velas. El impulso principal se hacía con los remos. Cada bergantín podría transportar hasta 25 hombres, incluyendo capitán, timonel, remeros y soldados, y llevaba un cañón en la proa y armas para los combates de tierra. Los bergantines, junto con las canoas de los aliados, resultaron ser de una gran importancia para romper el dominio de los mexicas sobre las aguas del lago. Martín López fue también encargado del transporte. Los 10,000 tamemes protegidos por soldados españoles y 30,000 tlaxcaltecas salieron el día 28 de diciembre para el recorrido de casi 100 kilómetros hacia Texcoco, por caminos escabrosos y bajo la amenaza de ataques mexicas. Pese a las dificultades del recorrido y lo complicado de la carga, este llevó solo 4 días. Hubo intento de los mexicas de ponerles fuego, pero no prosperaron. Para botar los bergantines, se cavó una zanja que llegaba hasta el lago. En esta labor se usaron 8,000 indígenas de las provincias de Aculhuacán y Tefaico. Luego se armaron los bergantines y se botaron con una gran ceremonia. Durante el sitio, los mexicas utilizaron los momentos de derrota o vacilación de los aliados para realizar contraofensivas, tanto por tierra como por agua. Varias veces Cortés buscó la rendición de sus enemigos o una tregua, pero en todas ellas los mexicas se negaron, dejando claro que preferían morir a ser esclavos. Es evidente que esa decisión era de todos y no solo de los dirigentes. Incluso en los últimos días, Cuauhtémoc vaciló, pero sus capitanes lo llamaron a rechazar hasta el final toda idea de rendición. La apasionada y valerosa defensa de la ciudad se basó en la resolución unánime del pueblo, motivado sin duda por una inspiración religiosa e ideológica muy fuerte. Ahí donde la nobleza había flaqueado, la decisión popular fue contundente. En un momento, los jefes de la Gran Alianza decidieron poner punto final a la guerra con una gran ofensiva. La fecha se fijó para el 30 de junio. Al principio, ante la acometida, los mexicas retrocedieron, haciendo menos resistencia de la acostumbrada. Los aliados prosiguieron venciendo trincheras tras de trincheras y llenando cuidadosamente los fosos para asegurar el regreso. El enemigo, aparentemente cogido de sorpresa, parecía no poder resistir la furia del ataque, pero todo había sido una trampa. Súbitamente, desde la cumbre del Teocalli Mayor, se oyó el caracol de Cuauhtémoc, que solo sonaba en ocasiones de sumo peligro.
En un instante los aparentes fugitivos aztecas se volvieron y arremetieron contra sus perseguidores. Infinidad de guerreros acudían al mismo tiempo de las calles inmediatas, atacando por el flanco a los españoles. Estos, cogidos por sorpresa y cediendo a la furibunda embestida, entraron en desorden. Amigos y contrarios quedaron revueltos en un sangriento cuerpo a cuerpo. Los tenochcas caían sobre ellos como un torrente que se lanzaba hacia un foso del otro lado, del cual estaba Cortés, sobrecogido de horror. Las filas delanteras se arrojaron al agua. Los unos empujaban a los otros, estos nadaban, aquellos se hundían. Los aliados regresaron a sus cuarteles desalentados y tristes. Razón tenían para ello, porque fuera de los muertos y muchísimos heridos, habían caído 62 españoles y gran número de aliados vivos en manos del enemigo. La pérdida de 2 piezas de artillería y de 7 caballos coronaba la desgracia de los castellanos y el triunfo de los mexicas. La tranquilidad del crepúsculo fue alentada por el repentino y ronco del tambor del gran templo, que recordó a los españoles la noche de su estrepitosa derrota. Entre la muchedumbre que festejaba a los españoles, distinguieron algunos hombres desnudos que por el color de la piel reconocieron como compatriotas suyos. Eran, en efecto, víctimas destinadas al sacrificio. La guerra tuvo momentos álgidos con victorias para los sitiadores y para los sitiados. Cortés estuvo a punto de perder la vida en 2 ocasiones. En un momento después de una victoria sonada de los mexicas, la alianza estuvo a punto de desbandarse. Muchos aliados indígenas abandonaron temporalmente el campo, pero al fin vencieron. La ciudad destruida quedó sembrada con los cadáveres de sus defensores. Y el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado y por fin México Tenochtitlan se rindió. Una buena parte de los sobrevivientes huyeron. La destrucción de un prodigio del ingenio humano pesa hasta nuestros días sobre la figura de Hernán Cortés, quien inmediatamente organizó una columna dirigiéndose hacia Tlatelolco. Después de él venía Cuauhtémoc, cubierto de una manta rica, pero muy sucia, con los reyes de Texcoco y de Tlacopan, y detrás muchos señores notables. Llegados al puesto de Amajac, subieron a las azoteas que estaban entoldadas y ricamente aderezadas. En el centro había un dosel en el cual estaba el asiento de Cortés, que se sentó colocando a su derecha a Cuauhtémoc y a su izquierda a los otros 2 reyes. Frente a ellos se apretujaban los nobles mexicas que habían quedado vivos.
Una vez sentados, lo primero que pidió Cortés a través de su traductora, Marina, fue el oro y los tesoros que se habían perdido en la noche de la derrota de la noche triste. Algunos trajeron objetos rescatados, pero él les dijo que no era suficiente. Dejó para otra ocasión continuar con el asunto. Más tarde, Cortés aperrió, ahorcó y mandó quemar vivos a muchos indígenas para que le revelaran el secreto. Cuauhtémoc y los otros monarcas de la Triple Alianza tuvieron el mismo destino. Pero el misterio nunca se desentrañó. El segundo tema que trató en esa junta fue la cantidad y manera de recoger los tributos de la Triple Alianza y la necesidad de que se reiniciaran los pagos a su tesorero. Y con esto, dice Torquemada, se acabó esta junta y Cortés se hizo señor de México y de todos sus reinos y provincias. Poco después, Cortés repartió entre los conquistadores encomiendas y esclavos para las minas e impulsó la evangelización y el adoctrinamiento con ayuda de las órdenes religiosas. Así termina este libro del maestro Enrique Semo, 500 años de la batalla por la conquista de México Tenochtitlan.
Pues llegamos al final de la lectura de este valioso libro de Enrique Semo y le agradecemos sobre todo a usted el habernos prestado su atención. Espero que le sea de alguna utilidad el programa de hoy. La agradable música de Óscar Hernández, a quien también le enviamos nuestros más profundos reconocimientos. Gracias, Óscar. Ya nos vamos. Esto es Radio Educación en el programa No Hagan Ruido Música, realizado en esta oportunidad gracias al esfuerzo de mis compañeros Fortino Longines, Estrella Coral, Rodrigo Cepeda y yo, Edmundo Cepeda, que voy a echar otro grito de ¡Viva México! Porque el que echaron oficialmente no me bastó. Va usted a creer.